Berlín tiembla ante la oscura advertencia que ha salido a la luz. ¿Es real la amenaza o solo un juego psicológico para mantener a la población bajo control? En los salones del poder, mientras Europa contiene la respiración, una sombra se cierne sobre el continente. Desde las altas esferas de inteligencia alemana se desliza una advertencia que suena a profecía. Rusia podría estar al borde de un golpe inesperado. Las fuerzas del Kremlin observan con paciencia implacable, mientras la OTAN refuerza sus defensas, consciente de que cada paso podría ser el último antes de cruzar la línea roja. En el Bundestag, los murmullos crecen, las sospechas se expanden y una verdad inquietante permanece sin respuesta. ¿Es esta la amenaza que cambiará el destino de Europa o solo una campaña del miedo orquestada para moldear la percepción pública? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Alemania está en alerta máxima, convencida de que Rusia podría lanzar un golpe devastador antes de que finalice la década. Mientras Berlín trata de contener la incertidumbre, las advertencias de los servicios de inteligencia no hacen más que aumentar la tensión. La incertidumbre que pesa sobre Europa ha tomado una nueva dimensión. Desde los salones del Bundestag, las sombras de un conflicto mayor parecen aproximarse, con Rusia como protagonista de un posible ataque a la OTAN antes del 2030. Pero, ¿es esta amenaza real o solo parte de un juego más amplio de poder? Las recientes declaraciones de Bruno Kahl, jefe de espionaje alemán, han intensificado las preocupaciones al respecto. En términos humanos y materiales, las fuerzas rusas están en posición de lanzar una ofensiva, afirmó, dejando en claro que Berlín no descarta una acción militar a gran escala por parte del Kremlin. La política de Moscú, señaló Kahl, no se limita a Ucrania. El Kremlin tiene la mirada puesta en un cambio global, en una reconfiguración de fuerzas que podría poner a prueba las líneas rojas de Occidente. No obstante, estas advertencias parecen estar jugando en dos tableros a la vez. Mientras Rusia mantiene un avance firme en Ucrania, Alemania y sus aliados parecen usar la creciente incertidumbre como una herramienta de control interno. El miedo es un recurso poderoso, y en este escenario podría ser el más efectivo. Una población impregnada de miedo es capaz de aceptar cualquier decisión, y Alemania ya tiene mucha experiencia al respecto desde 1939. Según Thomas Haldenwang, presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, Rusia ha intensificado sus acciones de espionaje y sabotaje, creando una atmósfera de desconfianza. Observamos un aumento preocupante de los actos de sabotaje rusos, señaló Haldenwang ante el Parlamento, reforzando la idea de que el conflicto no es solo militar, sino también una guerra encubierta que se libra en el terreno de la información y la desestabilización política. Las acciones de Rusia, según Haldenwang, parecen dirigidas a socavar la confianza de los ciudadanos europeos en sus propios gobiernos, sembrando dudas sobre la capacidad de Occidente para protegerse de una ofensiva rusa. Martina Rosenberg, presidenta de la Oficina Federal del Servicio de Contrainteligencia, ha ido más allá en sus declaraciones, advirtiendo que las acciones agresivas del Kremlin buscan influir directamente en la política interna de los países europeos. Ya sea a través del espionaje o del sabotaje, Rusia está poniendo a prueba las defensas europeas, así afirmó con un gesto grave. Pero, ¿hasta qué punto es este temor una advertencia legítima? Los ciudadanos, cada vez más conscientes de las advertencias sobre un posible ataque ruso, observan con preocupación cómo se acumulan los rumores. Pero, ¿realmente Rusia está preparando un golpe o es todo parte de un plan psicológico de control? Las sanciones y el aislamiento no han logrado frenar el avance del Kremlin, que continúa posicionándose como una potencia global. El conflicto en Ucrania, lejos de ser un conflicto aislado, parece ser solo una pieza más en el tablero geopolítico. Mientras tanto, el panorama en el este de Europa sigue siendo complejo. Los incidentes aéreos entre aviones de Rusia y la OTAN se han vuelto más frecuentes, y cada nuevo altercado aumenta el riesgo de una escalada fuera de control. Los recientes ejercicios nucleares de la OTAN, vistos como una demostración de fuerza, no han hecho más que alimentar la narrativa rusa de una agresión occidental inminente.
El Kremlin ha dejado claro que está preparado para defenderse. Sin embargo, las voces críticas en Europa señalan que la retórica de Berlín podría tener un doble propósito. No solo se trata de preparar a la población para un eventual conflicto, sino también en justificar decisiones políticas que en tiempos de paz serían impopulares. El temor a un ataque ruso ha permitido a las autoridades alemanas y europeas reforzar sus controles internos, aumentar el presupuesto militar y justificar la creciente presencia de tropas de la OTAN en las fronteras orientales del continente. Para algunos, la amenaza de Rusia es tan real como palpable. Las actividades del Kremlin, tanto en el campo de batalla como en las sombras del espionaje, parecen confirmar las advertencias. No obstante, hay quienes ven en todo esto una campaña del miedo. A medida que las tensiones aumentan, Alemania ha intensificado su vigilancia sobre las entregas de armas a Ucrania, temiendo que cualquier fallo en la logística pueda dar ventaja a las fuerzas rusas. Además, el proyecto de armamento de Alemania ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Los nuevos sistemas de defensa, en gran parte financiados por el temor a un ataque ruso, han transformado la industria militar alemana. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es esta amenaza real o estamos siendo testigos de una campaña diseñada para alimentar la paranoia? Los ciudadanos alemanes, bombardeados por informes de inteligencia, no pueden evitar preguntarse eso. Las declaraciones de Kahl, Haldenbank y Rosenberg pintan un cuadro oscuro. Pero es innegable que este tipo de advertencias también sirven para justificar las acciones políticas y militares de sus propios gobiernos. La pregunta es, ¿a quién beneficia realmente este miedo? La década está por concluir. Alemania está utilizando el espectro de un ataque ruso para consolidar su control interno. La sombra de Rusia se cierne sobre Europa, pero la verdadera amenaza podría estar en la incapacidad de Occidente para controlar sus propios temores. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.